Bien. El arca estaba construida de dos partes. La primera parte, propiamente tal, estudio del miércoles pasado, representa la persona de Cristo. Dentro de esta arca había una urna con el maná, que representa la fidelidad de Dios. También estaba dentro de esta arca la vara de Aarón, aquella que reverdeció, y representa a Cristo como sumo pontífice, representándonos delante del Padre, figura ciertamente de la autoridad divina. Pero además de eso estaban las tablas de la ley, las cuales representan el continuo quebrantamiento de la ley divina por parte del hombre. Pero además de eso representa a Cristo que se deleita en la ley divina, pues esta ley nunca la quebrantó. El arca y el propiciatorio entonces representaban una unidad. Y así como se ha dicho al principio de esta reunión, como la lectura que hemos tenido el día de hoy, nosotros nos vamos a dedicar en esta tarde a hablar acerca de la cubierta que se llama el propiciatorio, esta cubierta que estaba sobre el arca, los cuales tapaban ciertamente estos tres objetos y artículos que estaban dentro del arca, es decir, la caja con el maná, la vara de Aarón reverdecida y las tablas de la ley no quebradas, las segundas tablas de la ley. Entonces tenemos tres puntos importantes que considerar en esta noche. El primero, vamos a ver el significado del símbolo. El arca sin el propiciatorio, sin la cubierta, no hubiera tenido ningún sentido. La ley hubiera quedado sin cubrir en cuanto a sus requerimientos, colocado así encima del arca del pacto. El propiciatorio revela que Dios podía cubrir el arca que contenía los símbolos de la revelación de su pueblo y de la rebelión del pueblo, que contenía una figura de sus más elevados requerimientos. Dios podía hacer esto y mostrar misericordia a través del derramamiento de sangre sobre este propiciatorio. Tal como leímos en la Escritura, allá en Éxodo 25, en el cual el propiciatorio se establece como la cubierta cuando habla aquí en Éxodo 25. Dios podía hacer esto y mostrar misericordia entonces a través del derramamiento de la sangre sobre la cubierta o sobre este propiciatorio. Este objeto es llamado así porque era el lugar donde estaba simbolizada la misericordia de Dios. No olvidemos, como estudiamos una vez al año, en el día de expiación, en ese día tan especial, el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar la sangre de los sacrificios sobre este propiciatorio, sobre esta cubierta. Y así los pecados del pueblo eran perdonados por un año más. Dios podía encontrarse con el hombre pecador solamente sobre la base de atender, por un lado, su justicia y por otro lado, su gracia. El propiciatorio era un símbolo del trono de la gracia en el santuario de Dios que actualmente está en el cielo, aquel santuario no hecho de manos por el hombre. Este era además el lugar de encuentro de Dios con el pecador, y esto es un símbolo de la cruz de Cristo. Una vez que el Señor ha pagado completamente el precio del rescate, una vez que ha derramado su sangre, aquello que por cuya eficacia Él ha atravesado el velo, ahora el Señor ha venido a hacer no solamente el camino de Dios, sino que Él además es el lugar de nuestro acercamiento a Dios. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento podían cubrir el pecado tan solo temporalmente. De modo que Dios así podía tratar con el pueblo de Israel.
Pero hay que destacar, queridos hermanos, queridas hermanas, que todo eso significaba remitir el pecado, transferirlo hacia la cruz de Cristo. Mientras tanto, Dios difería su juicio, lo postergaba y perdonaba al judío oferente y al pueblo porque Dios tenía en vista la cruz de Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban entonces el pecado, sino que solamente lo cubrían transitoriamente. En su vida el Señor Jesucristo magnificó la ley y mantuvo honorablemente sin quebrantar cada punto de la ley y de los requerimientos de Dios. Y así pudo constituirse él mismo como ofrenda por el pecado. Mediante su muerte, él vino a ser la propiciación que permite a Dios entender su misericordia y extender su misericordia a todos los hombres. Aarón se presentaba ante la gloria de Dios entre estos dos querubines y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Recordará, querido hermano, querida hermana, que hemos leído que estos querubines se llaman los querubines de gloria y que Dios había prometido que allí encima de esta cubierta llamada propiciatorio, su gloria moraría. Es el Shekinah, como dirían los hebraicos. Dios veía esta sangre que cubría la ley quebrantada y así protegía al pecador. Es en este sentido que Cristo es nuestro propiciatorio o nuestra sede de la misericordia. Todo se fundamenta en la sangre derramada. Dios ha desplegado públicamente a Cristo como la propiciación en su sangre mediante la fe. Este es el pensamiento que dice Romanos 3:25 que tenemos en la Escritura, que podríamos leerlo. Romanos 3:25 que dice así: el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ciertamente que es así. Ahora no nos enfrentamos a un tribunal de juicio, porque la sangre ha transformado todo lo que tenía que ser. Un tribunal de juicio ha sido cambiado por un trono de gracia. Y ahora, como dice el apóstol en Romanos 5:21, la gracia reina mediante la justicia. Este es un concepto que cautiva, queridos hermanos. La gracia reina y reina mediante la justicia. El propiciatorio es el trono de Dios en la tierra. Ha venido a ser representativo del descanso, del reposo de Dios. Hay que tener en cuenta, queridos hermanos, que la muerte de Cristo ha vindicado la santidad y la justicia de Dios. De modo que ha dado plena respuesta a sus demandas absolutas. ¿Cuánto nos hace a todos, cuánto nos hace falta a todos meditar en el hecho glorioso del descanso profundo, eterno que Dios mismo ha hallado en la ofrenda de su amado Hijo? La sangre derramada ha hecho posible para que un Dios santo pueda habitar en medio de un pueblo injusto y el pecador, por medio de la sangre de la cruz, puede encontrar misericordia. Hay un segundo punto con respecto a este precioso elemento que estamos considerando en esta noche, que es la cubierta o el propiciatorio. Trataremos de resumir la doctrina bíblica sobre la propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué significa? La propiciación representa la obra de la cruz, desde el punto de vista de la satisfacción que Dios ha de recibir. Antes de que Él pueda extender su misericordia a los hombres, notemos que la expiación, la redención,
la justificación por la fe, la regeneración, la reconciliación, son también diferentes puntos de vista de la cruz. La propiciación representa la obra de la cruz desde un punto de vista, desde el punto de vista de la satisfacción que Dios ha de recibir. Estos sacrificios que hemos estudiado del Antiguo Testamento destacan verdades de valor eterno. ¿Qué es entonces lo que caracteriza a la propiciación? Podríamos preguntarnos. Primero, los sacrificios incluían la confesión de pecados. Toda gran doctrina bíblica parte de la base que el pecado es una realidad y no es un asunto para ser discutido. El pecado es un asunto para ser confesado. El requerimiento del pecado, la confesión de pecado, es esencial para volverse a Dios. Si usted, estimado amigo, amiga, no ha venido a Cristo hasta ahora, este punto es para usted. Y ese es el primer paso del reconocimiento del pecado en su vida para luego pasar a la confesión del pecado delante de Dios. Tenemos un segundo punto. La expiación subraya que la ley de Dios tiene que ser cumplida y no puede ser dejada de lado. El perdón no significa que Dios queda negligente con respecto al pecado, ni el perdón puede verse como una debilidad de Dios. Dios nos perdona sobre la base de su justicia. La ley tiene que ser cumplida y no puede ser abrogada. Como punto número 3 de lo que significa la propiciación, podemos decir, la expiación requería un sacrificio. Una víctima inocente tenía que ocupar el lugar de un culpable. En ese gran día de la expiación, del cual habla del libro de Levítico en su capítulo 16, el sumo sacerdote traía un animal dentro del cual ponía sus manos sobre él y confesaba los pecados del pueblo. Este animal tenía que ser sin talla, no podía ser un animal enfermo, no podía faltar una parte esencial de su cuerpo. Aquí hay una lección preciosa que nunca tenemos que dejar pasar en forma inadvertida. Se dice de Cristo, Él se ofreció sin mancha, que ofreció su propio cuerpo y que es una ofrenda sin mancha a Dios. Esta es la gran lección. Por esta razón los animales tenían que ser puros y sin defectos. Pero además había otra razón. Para que los animales de los sacrificios fueran sanos, sin defectos y puros. ¿Cuál es la otra lección? Es que solamente lo mejor y lo que es digno de ser ofrecido es ofrecido a Dios. Hay un cuarto punto con respecto a la propiciación. Había derramamiento de sangre. La sangre era aplicada y el pecado era cubierto por esa sangre, por la validez de la sangre derramada. Como quinto punto podemos decir, la culpa del pecador era transferida. Había una víctima inocente que recibía la culpa de ese culpable. Todo esto nos conduce a encontrar, queridos hermanos y hermanas, un consuelo y una paz en el hecho eterno de la cruz del Señor. Como sexto punto podemos decir, la propiciación incluye todo lo anterior, que es una caracterización de la expiación, pero abarca además el concepto de la pacificación de la ira de Dios. Y esto nos conduce entonces a un tercer punto a considerar en esta noche acerca del propiciatorio. Y es el concepto de la ira de Dios. Vale la pena desarrollarlo, porque hay una enseñanza conocida como una enseñanza modernista, o la que enseña el liberalismo teológico, que pretende negar la noción de la ira de Dios. Fíjese, querido hermano, querida hermana, que Pablo enseña que lo que Cristo hizo mediante su muerte en la cruz
fue pacificar la ira de Dios. Cristo, cubierto con su propia sangre, desempeña ahora el papel del propiciatorio en el gran día de la expiación. La muerte de Cristo fue propiciatoria. ¿En qué sentido? En el sentido que su muerte, Él sufrió el justo juicio de Dios por el pecado del hombre. En el mundo pagano, el concepto de apaciguar la ira de los dioses era mediante una ofrenda o un sacrificio, el cual procuraba hacerle cambiar de actitud a esos dioses. Es este aspecto del problema el que induce a los escritores modernos del día de hoy, aquellos llamados modernistas, en que han de rechazar el concepto de la propiciación. Porque ellos dicen que si se acepta que Dios fuera así propiciado, se estaría tornando al Dios de amor que habla la Biblia en una deidad caprichosa y vengativa que infligiría castigos si no lo sobornaran con sus dones y con sus ofrendas. Desde luego que los conceptos paganos no corresponden con la sublimidad del Dios del que habla la Escritura y que la Biblia revela. Fíjese que desde el punto de vista bíblico, un elemento de la ira de Dios es inherente a la naturaleza divina, pero mediante la propia provisión de Dios. Esta ira puede ser evitada, pacificada y apaciguada. El apaciguamiento podemos entenderlo propiamente tal como la propiciación. Si este vocablo es entendido con la exclusión de la idea pagana que acabamos de considerar, de un proceso de soborno a la deidad, la cual no hay tal cosa en la Escritura como un soborno en la Biblia, el término propiciación debe ser entonces utilizado con cuidado. Sí, no hay duda que la ira de Dios es una obra extraña de Dios y que la misericordia de Dios es su propia obra. De todas maneras, siempre hay que subrayar la conexión en que la Sagrada Escritura presenta estos conceptos. La ira procede de Él, pero Dios es, como dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia, tal como lo encontramos en el Salmo 86 y el texto 15, que dice exactamente así. O el Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y como dice en el Salmo 86, 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La reflexión es terminante entonces. Entre los paganos el concepto de propiciación era que mediante un sacrificio se inducía un cambio de mente a los dioses. En otras palabras, el hombre sobornaba a aquellos dioses para que le fueran favorables. Por ello, cuando estos vocablos fueron conducidos en la Biblia, esas ideas burdas e indignas fueron abandonadas. El divino autor dio al vocablo el verdadero uso y la expresión, es decir, la propiciación significa el apaciguamiento de la ira mediante una ofrenda. Eso es lo que significa la propiciación. Para refutar estos errores debemos entonces analizar qué es la ira de Dios y debemos explicitar qué cosa no es la ira de Dios. La ira de Dios, conforme a las Escrituras, es una cualidad personal sin la cual Dios dejaría de ser plenamente justo. Y su amor generaría hasta transformarse en un mero sentimentalismo. Lo que hay que subrayar es que la ira de Dios
es su deliberada oposición a toda maldad, y que esto surge de su propia naturaleza, la naturaleza del ser de Dios, del ser divino. Santo, 3 veces santo. La ira de Dios no es una pasión irritada, no es una venganza exagerada, no está manchada como a veces lo está nuestra ira. Nuestra ira está manchada por la ceguera del hombre, por el pecado del hombre. La ira de Dios no está manchada, es una reacción natural, transparente de la santidad de Dios. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es la ira de Dios? Es la resistencia contra el pecado, es su reacción contra el pecado, es la reacción invariable de la santidad de Dios. Conforme a Romanos capítulo 1, esta ira procede del cielo, es activa. ¿Contra qué es activa? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice Romanos 1:18, que detienen con injusticia la verdad. El apóstol en los 2 primeros capítulos de Romanos prepara la escena para declarar el evangelio de la gracia de Dios y habla largamente sobre la ira de Dios. Enseña que ella es operativa en el mundo, enseña que la ira de Dios no es una actitud pasiva, sino que está operativa en el mundo y por lo tanto procede del cielo, del trono de Dios. Y resulta totalmente activa. ¿Que la ira de Dios es una ira activa? Ciertamente que sí. Se ve en la propia obra de la cruz. Toda la obra de la cruz es una acción contra el pecado, pero en bien del pecador. Si Dios tolerase el pecado, si Dios no castigase el pecado, ¿qué ocurriría? Pronto él perdería su trono y el pecado ocuparía ese lugar. Pero las obras de Dios no pueden degradarse. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no tranza con el pecado. El apóstol en Romanos capítulo 1 dice que Dios en su ira entregó al hombre, lo entregó a la concupiscencia, o sea, al deseo de su corazón, y lo entregó a las pasiones desenfrenadas y lo entregó a una mente reprobada, dice Romanos capítulo 1. También dice por qué Dios hizo esto. Esto fue así cuando el hombre eligió no tener en cuenta a Dios, cuando el hombre eligió rechazar su verdad y cuando el hombre eligió sustituir al Creador por las criaturas. El hombre ha sustituido la gloria del Creador por la gloria de las criaturas. Llegamos entonces a una gran conclusión. Todo hombre, toda mujer, por estar bajo pecado, está expuesto a la ira de Dios. Y por ende la Escritura dice que somos destituidos de su gloria. Hay un cuarto punto que podemos profundizar acerca de lo que significa este propiciatorio. Con la escena de fondo que hemos considerado de la ira de Dios, Pablo ahora presenta el evangelio de la gracia de Dios. Gracias a Dios que en el mensaje del evangelio no termina aquí, explicando lo que la ira de Dios es. El mensaje del evangelio nos dice la gloriosa verdad que aquellos que estaban sujetos a su ira, Dios los ha hecho objetos de su gracia. Este es el mensaje del evangelio. Estas son las buenas nuevas del evangelio. Son que una propiciación ha sido provista. Algo ha ocurrido. Algo ha sido hecho por Dios. Ese algo es la gran obra de Cristo en esa cruz de ignominia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que la honra de Dios ha sido vindicada
La ira de Dios ha sido aplacada. Como dirían los teólogos, salva la santa ley de Dios y después podrás salvarme a mí. Algunos críticos dirán que estamos diciendo que Cristo ha cambiado la mente de Dios. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. No dice esto. Lo que Pablo dice es que Dios mismo, el Padre mismo ha hecho esto. En la cruz vemos a Dios obrando junto con su Hijo amado. Vemos a Dios mismo proveyendo la propiciación en su propio Hijo mediante la sangre. Cristo nuestro Señor soportó la ira de Dios, no contra Él como persona, sino porque Él fue el sustituto del pecador, reemplazante del pecador. Él entró en la cruz en la posición de un hombre culpable, siendo Él inocente. Pero siempre hay que advertir y subrayar que la imputación del pecado es la transferencia de la culpa del pecado sobre Cristo. Pero no se ha transferido la contaminación del pecado. Al Señor le fue imputada la culpa del pecado, la responsabilidad del hombre por causa de su pecado. Pero no le fue imputada la contaminación del pecado. Cristo es santo, incorruptiblemente santo. Él entró en la cruz, en la posición del culpable. Allí fue hecho pecado por nosotros. Allí soportó la muerte, que es la paga del pecado y la expresión de la ira de Dios. La propiciación lleva entonces estas nociones. Hay alguien que ha sido ofendido, hay otro que se lo pensó, hay algo que debía ser hecho y ha sido hecho por ambos lados. Y esta es la grande y gloriosa doctrina que enseña que Dios, al que hemos nosotros ofendido con nuestro pecado, ha provisto Él mismo el medio del perdón. Él mismo tomó la carga, Él se puso debajo de la carga, su enojo, su ira ha sido satisfecha, ha sido pacificada. Por esto Él puede ahora reconciliar al hombre consigo mismo. Cuando Pablo dice en Romanos 3:25, podríamos leerlo, Romanos 3:25, que dice así: el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para la manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que Dios puso a Cristo como propiciación, como ofrenda, por medio de la fe en su sangre. ¿Qué quiere decir el apóstol? Lo que quiere decir es que Cristo apagó la ira de Dios y con ella nos redimió de la muerte. Notemos, queridos hermanos, queridas hermanas, que no fue la vida santa, ni la vida pura del Señor Jesús, ni fue ni su enseñanza gloriosa, ni su santidad como tal Él es lo que nos ha traído vida. Es el derramamiento de su sangre al morir en lo que nos ha dado vida eterna. El sacrificio de Cristo es de mérito infinito. El valor del sacrificio de Él reside en el valor infinito de su propia gloriosa persona. Como resultado de la obra de Jesucristo en la cruz, se puede ahora llamar a los hombres, se les puede rogar, como dice el apóstol, que se reconcilien con Dios. Dios ha sido hecho propicio sobre esta base. El pecador es reconciliado con Dios, es decir, es introducido a una posición de amistad con Dios, y esta posición es definitiva y su efecto es eterno. Hemos visto hasta aquí, queridos hermanos, queridas hermanas, varios puntos. Veamos un punto más, el último de esta noche, el quinto punto. ¿Cuál es la enseñanza para el creyente sacerdote en Cristo acerca de este tema del propiciatorio?
las podemos resumir así. Las bendiciones de Dios para el creyente en Cristo surgen de la propiciación, la cual determina nuestra responsabilidad como sacerdotes. Las bendiciones surgen para usted, querido hermana, de la propiciación que determinan su responsabilidad como un sacerdote creyente que es delante de Dios. Es difícil de enumerar las bendiciones que surgen de la obra de Cristo en la cruz y en el trono. Dios ha hablado desde el tabernáculo, sin la menor duda, pero la dificultad consiste en que hay allí una multitud de revelaciones. Solamente diremos algunas 4. Primero, el propiciatorio era el lugar donde Dios se encontraba con el pecador a través de un representante. Este representante era Aarón, el sumo pontífice, el sumo sacerdote. La enseñanza para usted como sacerdote, querido hermano, querida hermana, es que ahora usted puede tener un encuentro con Dios cara a cara a través de su representante, que es el Señor Jesús, el sumo pontífice de los bienes venideros, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Segundo, entonces, Cristo ocupa ese lugar glorioso como el sumo pontífice, después de haber obtenido en la cruz esa eterna redención. Como punto número 3 podemos decir, el Señor Jesucristo no ha delegado su tarea como sumo pontífice o como sumo sacerdote a ningún hombre sobre la tierra. Solo Él es el representante delante de Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Como cuarto punto y último podríamos decir, debido a la obra de la cruz, lo que podría haber sido un tribunal de juicio por su obra en la cruz, ahora se ha transformado en un trono de gracia. Si hay algo que consuela mi corazón, si hay algo que puede consolar y gozar tu corazón, querido hermana, querido hermano, en que este trono de gracia ahora está al alcance, por medio de los ojos de la fe, al alcance de tu corazón, al alcance de tu vida, y tú y usted como un sacerdote puede ya llegarse a la misma presencia de Dios.